Regresamos a Despierta con CDN, son las 7:57 de la mañana. Hoy nosotros, como les habíamos anunciado, tenemos como invitado al señor Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, amigo de la casa, un hombre que tiene muchas funciones, mucho trabajo, mencionado casi todos los días, si hay luz, si no hay luz, si la comisión funciona, si no funciona, si están extrayendo o no, si hay permiso de exploración o de explotación también, si el asunto rinde y no rinde también. Ministro, qué trabajito más agradable el suyo, ¿eh? Tiene que hacer una corrección, Yulisa, y es que me mencionan generalmente cuando no hay. Cuando no hay, más que cuando hay. Sí, muy buenos días, buenos días, Catherine, Nelson y Yulisa. Para mí un placer estar con ustedes. Gracias, a sus órdenes. Hace unos minutos estábamos justamente mencionando el tema de las EDES, que como saben, bueno, hay una parte solamente que le pertenece a Energía y Minas, pero usted sabe mucho del tema energético. De hecho, lideró una cruzada interesante años atrás por el tema de la energía. ¿Qué es lo que pasa con las EDES? Bueno, puedo decirte que primero aclarar una cosa, y es que, por si se me van algunos detalles, ya yo no estoy vinculado al asunto de las distribuidoras. Hace casi un año hay un cuerpo operativo dedicado exclusivamente a las distribuidoras y sus gerentes. Pero te voy a decir en general qué ha sucedido. Nosotros llegamos con una visión más o menos clara sobre lo que había que hacer en el sector eléctrico, en generación, transmisión y la distribuidora. Y también aspectos institucionales. En esos aspectos, de los aspectos institucionales, hemos hecho cambios, estamos todavía en ese proceso, y puedo citarlo, pero no voy a entrar en esos detalles en esta pregunta. Y también en el plano de la generación, hemos hecho avances en generación convencional, en renovables. Transmisión también ha ido desarrollándose. En distribución hay un problema fundamental, hay dos temas básicos en la distribución. Está el esquema de gerencia de las empresas distribuidoras, eso es un tema. Y hay un aspecto básico urgente que es el tema de la inversión en la distribución. Las inversiones en redes, en medidores, en transformadores, en subestaciones, porque nosotros encontramos una infraestructura técnica de distribución definitivamente atrasada, en muy malas condiciones. Y yo creo que los resultados lo indican. No es una campaña, no es un discurso. Los hechos indican, porque de haber sucedido las inversiones que se anunciaron en el pasado, no estuviéramos los problemas que tenemos de transformadores de 30 años, 40 años, 20 y pico de años, y subestaciones también, y redes en muy malas condiciones. Ahora bien, ¿qué pasó? Que esas inversiones que estaban pensadas hacerse ya a partir del 2021, 2022, paulatinamente, incluso llegamos a iniciar e hicimos y ejecutamos algunas licitaciones. Esas inversiones se vieron afectadas por la subida brusca del precio de los combustibles durante el año 2021. Al año siguiente, a meses de haber llegado al gobierno, se produjo a nivel internacional una crisis en los precios del carbón y del gas natural. No por razones políticas, sino por una cadena de eventos fortuitos de tipo climático, sobre todo, y de otro orden, que ocurrieron en Estados Unidos, que trabó durante un tiempo la oferta de gas natural que tenían ellos regularmente a nivel internacional, y sobre todo en China, con un conjunto de eventos climáticos, de inundaciones, frío, etcétera, que colapsó el sistema de producción de carbón y que obligó al gigante chino a comprar carbón donde quiera y a cualquier precio. Yo puedo decirte que cuando nosotros llegamos al gobierno, la tonelada de carbón mineral para producir electricidad estaba alrededor de $70 y menos en el mercado. Meses después, es decir, un año o menos de un año después, en el 2021, la tonelada de carbón mineral llegó a venderse en el mercado internacional a $400. Óigame bien, de $60 y $70 la tonelada a 400.
Y también el gas natural se triplicó y se multiplicó por 4 en el 2021. No había guerra. Fueron esos eventos que ocurrieron en el 2021 y se elevó por consiguiente el precio a que las generadoras vendieron la electricidad a la distribuidora. Y entonces las distribuidoras tuvieron que enfrentar esa alza en su factura de compra sin poder traspasar en igual proporción esa elevación de precio a los consumidores. El gobierno dominicano entonces tuvo que elevar el monto del subsidio que le pasa a la distribuidora por las pérdidas normales. Por consiguiente, el gobierno se vio en la necesidad de traspasar más dinero a las empresas distribuidoras para poder pagarle a las generadoras y mantener la cadena de suministro, y no tenía al mismo tiempo dinero también para invertir cientos y cientos de millones de dólares en el CAPEX, es decir, en reparaciones y sustitución de equipo. Cuando se reformula eso para el 2022, comienza entonces a finales de enero de 2022 la guerra de Ucrania, que lo que hizo fue disparar todavía a niveles superiores los precios de los combustibles y las dificultades para poder acceder sobre todo al gas natural. Yo quiero decirte que el presupuesto que hicieron las distribuidoras para comprar combustible, comprar energía a la generadora en el 2022, fue excedido a final del año, se acumuló un excedido en 823 millones de dólares, adicionales a lo que siempre traspasaba el gobierno. Entonces, el gobierno no solamente tenía que atender ese incremento en el subsidio, sino que también tenía que incrementar otros subsidios, porque el impacto de la guerra de Ucrania tuvo un impacto inflacionario, que trajo como consecuencia la subida de precios de muchos productos. Y el gobierno, para que no se generara una situación de inflación insostenible en el país, pues no podía ya disponer todo el dinero de subsidio para el sector eléctrico. Y por consiguiente, comprar miles de millones de pesos en equipamientos y redes, y mantener un incremento también de cientos de miles de millones de pesos en el subsidio al sector eléctrico, de miles de millones de pesos al sector eléctrico, decenas de miles, no permitió hacer la compra. Ahora se están haciendo esas compras. Compramos el año pasado, logramos algunos avances. Ahora han comenzado a llegar algunos equipos de esa compra, transformadores, medidores, redes, se están incrementando, se está buscando manera. Yo mismo fui a Corea. Una de las razones de mi visita a Corea, cuando yo fui con la vicepresidenta, fue básicamente gestiones con empresas coreanas especializadas en distribución eléctrica para algún tipo de cooperación, acuerdo, que permitiese una vía de consecución de equipamientos, asesoría, cooperación técnica a mayor velocidad. Y bueno, está precisamente en discusión un convenio de cooperación en ese sentido. Pero ya se está trabajando y creo que eso va más o menos por buen camino. Me parece que hemos tenido dificultades serias con el tema de las interrupciones en algunas localidades y comunidades, pero ha sido básicamente por eso. Yo señalo eso porque mucha gente hace la narración, el relato de manera sencilla y acomodada, no explica qué pasó con el precio de la electricidad cuando se produjo esos aumentos de los combustibles, que los generadores aumentan ese precio para la distribuidora y quién paga eso, porque al mismo tiempo no hemos podido traspasar esos costos al consumidor, y entonces una empresa que le aumentan su costo de producción pero tienen que mantener los mismos precios de venta, claro, pues acumula una deuda financiera. Ministro, hablemos de generación. Usted ha estado, entiendo yo, informando a través de sus redes sociales de manera reciente, también los niveles altos de demanda que tenemos en República Dominicana. Recuerdo que hace 3 semanas aproximadamente usted publicó en sus redes sociales que habíamos alcanzado un récord
de demanda eléctrica. Y usted ha escrito esto en su Twitter en las últimas horas y dice: el crecimiento de demanda de energía no para. El lunes y el martes alcanzó un récord de 3.474 megavatios de potencia. Es gran noticia un sistema capaz de abastecer tan enorme demanda. Seamos moderados en el consumo. Usted está llamando incluso a la prudencia, porque dice que tan elevado consumo de energía es algo preocupante. Y quiero que abundemos sobre este particular, porque de otra parte nos vamos al monitor CIE en línea de gestión energética, y uno ve allí lo que se ha generado, lo que está programado y también cuáles son las fuentes de energía no renovable que estamos usando actualmente. Por supuesto, Punta Catalina está a la cabeza, pero ahí se despliega un número importante de generadoras, grandes, pequeñas, unas que antes estaban apagadas y que han tenido que reactivarse. ¿Cuál es la consecuencia directa para el sistema de estas características, de una alta demanda, generación de plantas que ya estaban apagadas o prácticamente apagadas y que también facturan más? Mira, yo voy a decirte que lo que está sucediendo en cuanto al crecimiento de la demanda de energía eléctrica en el país es extraordinario. Y preocupante en el sentido del esfuerzo que tenemos que seguir haciendo para seguir abasteciendo, como lo hemos hecho hasta ahora, alrededor del 99% de esa demanda. O sea, lo conveniente o lo positivo es que el sistema eléctrico dominicano actual ha sido capaz de abastecer esa demanda. Y voy a señalar algo que no se dice. A pesar de que una de las dos plantas de Punta Catalina está fuera de servicio por mantenimiento mayor. Es decir, aún con 300 y pico de megas, más otra planta menor fuera de servicio, el sistema se abastece con la generación que tiene. Ahora, ese crecimiento de la demanda ha sido extraordinario porque cuando uno ve entre el mes de junio y el mes de mayo, por ejemplo, nosotros hemos hecho nuestro análisis y ha crecido alrededor de 8% en términos al consumo de energía. Qué bueno señalar. Una cosa es el incremento de la capacidad instalada, que la capacidad o la potencia es la capacidad de producir energía, y la cantidad de energía que produzca una máquina depende del número de horas que trabaje con esa capacidad, porque se multiplica la capacidad por el tiempo, por el número de horas. Ahora, una cosa es esa capacidad máxima y otra cosa es que si esa capacidad máxima dura 3, 4, 5 horas, la cantidad de energía que se consume es muy grande. Entonces, nosotros hemos tenido un incremento extraordinario en la cantidad de energía que consume el pueblo dominicano. Ha tenido que ver con la ola de calor, pero también ha tenido que ver con la diversificación de la economía, con el crecimiento demográfico y sobre todo de áreas poblacionales en las zonas periféricas a las ciudades. Que también el nivel de vida de la gente ha hecho que ya un aire acondicionado no sea una cosa de clase media alta, ni de clase media. Ya cualquier ciudadano en cualquier barrio tiene aire acondicionado. Todo eso se conecta a la misma red y por consiguiente hay una demanda mayor de energía y de capacidad. El país tiene que planificar para darle seguimiento a esa demanda. ¿Cómo lo hemos hecho? Nosotros lo hemos hecho, este gobierno hemos hecho de la siguiente manera. En primer lugar, en el 2021, previsores, lanzamos la licitación de urgencia por 400 nuevos megavatios, que terminó siendo 368 megavatios. 190 megavatios nuevos instalados y funcionando a la entrada de Boca Chica y 178 megavatios nuevos en la barcaza que está en Asua. Si nosotros no tuviésemos hoy esos 368 megavatios nuevos, yo quiero que me digan cómo íbamos a poder abastecer esta subida de la demanda de energía que tiene. De manera que eso fue una decisión previsora y de planificación. Pero no estamos a raya, ministro. Estamos a raya. Estamos prácticamente a raya en dos sentidos. O sea, seguimos estando a raya. Tenemos un margen. Porque ya te digo, aún teniendo Punta Catalina afuera, seguimos abasteciendo el 99% o 100% de la energía que nos demandan. Sí, pero caro. Pero no soportaríamos la salida de otra planta importante si fuera el caso. Lo que quiere decir que la reserva que nos queda es muy limitada. Pero hay otro factor que ha ayudado mucho y que también indica previsión: el crecimiento histórico de la oferta de renovables.
Yo quiero que ustedes sepan que ha habido ocasiones en esta misma semana, en la cual, creo que fue el lunes o el martes, en la cual durante 4 o 5 horas, 800 megavatios de los 3,000 y pico eran renovables. Sí, en ese periodo de 10 de la mañana hasta alrededor de las 4 o 5 de la tarde, con el sol todavía bastante picante, más las eólicas, nosotros hemos tenido 500, 600 y hasta 800 megavatios de aporte de energía renovable. Esa combinación de las renovables nuevas con las nuevas energías que vienen de plantas que surgieron de la licitación es lo que ha permitido a este gobierno abastecer de manera segura el incremento de la demanda que se está produciendo de energía en el país. Bueno, dice que han prendido muchísimas planticas por ahí para compensar. Bueno, existen muchas plantas porque este sistema de generación se integró históricamente de manera muy ineficiente. Ya. Y entonces ese es un proceso que... Es un proceso. 2 cosas puntuales. La expansión de Pueblo Viejo y lo de Romero en San Juan. Se decía como que estaba pendiente un estudio de impacto ambiental. Esas 2 cosas. Bueno, es sencillo. O sea, en el caso de la presa de Cola, que es la expansión de las actividades mineras de la Barrick y de la minera Pueblo Viejo, bueno, usted sabe que se ha logrado una localización nueva y se está en proceso de estudio de impacto ambiental de ese proyecto. Ya eso es un tema asociado a las autorizaciones y a las evaluaciones que haga el Ministerio de Medio Ambiente de los informes de estudio de impacto ambiental que le vaya proporcionando la empresa. No habrá presa de Cola hasta que no concluya y se apruebe el estudio de impacto ambiental, pero ese es un trabajo que está avanzado y que con eso con la presa de Cola se puede expandir la actividad minera productiva de la Barrick Gold y por consiguiente el aporte económico, laboral, tecnológico a la economía dominicana, pero basado en ese estudio de impacto ambiental que indicará si es posible y si no, y cuáles correcciones e innovaciones tiene que introducir. En el caso de Romero en San Juan, lo que hay es una situación que ha devenido en un conflicto social. Un tema de campaña de Félix Bautista. Un poco radical, se ha radicalizado y se está llevando a cabo las conversaciones, negociaciones, a ver, porque hay un tema en esto de mucho peso. Nosotros hasta ahora, la República Dominicana tiene 3 mineras importantes metálicas: Cormidón, Falcon Bridge y la Barrick. Y esas 3 explotaciones mineras funcionan y han funcionado en el país, sobre todo en los últimos años, con mejorías tecnológicas, mejoría en cuanto a relacionamiento con el medio ambiente y las comunidades, pero también en el marco de críticas que garantiza todo sistema democrático y de evaluaciones y supervisiones en los organismos del Estado. Pero hemos tenido procesos pacíficos, normales, de readecuación y de desarrollo. Nosotros tenemos que seguir garantizando que la explotación minera en República Dominicana continúe, se incremente, pero también garantizar algunos derechos y que los procesos sean suficientemente racionales y pacíficos para que no afecten la imagen del gobierno y las posibilidades de la actividad minera. He querido entenderlo, pero no lo entendí. Bueno, lo que le quiero decir que en el caso de Romero, que está el involucramiento de sectores muy activos e importantes de la sociedad de San Juan de la Maguana, nosotros hemos llevado diálogo, yo mismo personalmente me he trasladado hacia allá, se han hecho una serie de procesos de conversación, se está en evaluación y creo que más adelante podría ser. Yo particularmente soy de opinión de que si se permite el estudio de impacto ambiental y que se realice el estudio de impacto ambiental, y que ese estudio determine si se explota o no se explota, porque es el estudio de impacto ambiental y ese estudio no puede ser sustituido por una opinión subjetiva de alguien que diga, no, ahí no se puede, así se puede, tiene que tenerse las evidencias. Es que siempre esperan la campaña política para volver a tomar el tema, entonces es un problema. Con campaña y sin campaña política, lo que pasa es que ha sido tema permanente de política. En cualquier momento
la discusión sobre ese tema. Pero yo le puedo decir que si usted hace una revisión de los procesos internacionales, mundiales de minería en toda América Latina, todos los países de América Latina, en Canadá y en los Estados Unidos, esos tipos de conflictos son normales. Y la vía del diálogo y otro tipo de actitudes son lo que resuelven. En algunos casos, en República Dominicana, usted puede conseguir concesiones y el permiso de manera rápida. En otros casos son un poquito más lentos. Ministro, pero ¿usted cree que es normal? Usted habla del caso de la Barrick. Yo estuve buscando algunos datos. En mayo le otorgaron la licencia ambiental a Barrick, Pueblo Viejo, para la presa de Colas, pero todavía faltan unos estudios técnicos de factibilidad, de ingeniería. Pero eso tardó meses. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos Despierta con CDN, eso ya han pasado casi 3 años. Casi 3 años. Estaba sobre la mesa el estudio de impacto ambiental. Se había solicitado. Lo que hay es... O sea, ¿usted cree que 3 años para un estudio de impacto ambiental es normal? Que no son 3 años, no ha sido 3 años, es lo contrario. Lo que hubo fue el interés y la propuesta de la Barrick de hacer la presa de Cola en Cuance, Yamasá. Y hubo entonces en ese sentido una serie de procesos y de conflictos y de negación de movilizaciones de la comunidad de Yamasá. Entonces, lo que se hablaba en ese tiempo, y lo deseamos incluso nosotros, es que fuera el estudio de impacto ambiental que determinara si era conveniente ahí o no. Finalmente, la propia Barrick Gold determinó que podía hacer la presa de Cola en otro lugar. Y eso fue, si se quiere, en términos recientes. Entonces, ahora ella está trabajando en el estudio de impacto ambiental de ese otro lugar, que es una decisión. Ahora, que tú me digas a mí que se perdió como año y medio en lo otro, sí, perfecto, pero nunca se realizó estudio de impacto ambiental en Yamasá, nada de eso. ¿Usted cree que los tiempos de licencia de medio ambiente son los correctos para el desarrollo en materia energética? Claro, porque el medio ambiente no puede emitir ninguna opinión hasta que no le entreguen el estudio de impacto ambiental. Y un estudio de impacto ambiental de un proyecto de ese tipo le puede llevar a cualquiera 12 meses a 18 meses. Porque es un estudio que realiza una firma que a la vez subcontrata decenas de otras firmas nacionales y sobre todo extranjeras con experiencias diversas, que son estudios geológicos, climatológicos, de fauna, de todo. Entonces, esos estudios de impacto ambiental que puede durarte 1 año y que invierte millones y millones de dólares, tiene que ser realizado, y cuando se entrega al medio ambiente es que entonces el equipo técnico de medio ambiente y sus asesores hacen la evaluación y dan el permiso. Entonces, el medio ambiente no puede hacer ninguna autorización hasta que no se termine el estudio de impacto ambiental, que es responsabilidad de la compañía. Ministro, a propósito de recursos, ¿qué tan cierto es que República Dominicana está rodeada de petróleo y sin yacimientos explotables? Hay unas publicaciones del periódico El Dinero que hablan de los 9 países en el Caribe que están aprovechando sus riquezas de la industria del hidrocarburo, que República Dominicana, aunque está haciendo exploraciones, todavía no tiene nada concreto al respecto, pero que tiene una riqueza circundante en materia de hidrocarburos. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, en eso de petróleo a veces no se puede confundir el deseo, la ilusión con la realidad. Para no volver al cuento del charco largo. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la República Dominicana, nosotros para sustituir esos deseos por la realidad, dándole continuidad a una iniciativa que había tomado el gobierno anterior, encontramos bien avanzado el proceso de contratación de una empresa norteamericana para hacer una exploración y eventual explotación de una cuenca con potencial de hidrocarburos, petróleo y gas natural, que fue el bloque 2 de San Pedro de Macorís, offshore. O sea, nosotros contratamos, nosotros no especulamos ni nada, sí contratamos. Esa empresa es APA Corporation, que fue la misma, que se llama ahora APA, fue la misma que descubrió a principios del 20 petróleo en Surinam.
y que ha hecho descubrimiento en Estados Unidos, en Egipto, en Inglaterra, en otro país. Entonces, esa compañía está desde principio del 21 haciendo exploraciones. Barcos de esa compañía que toman datos para hacer la caracterización de esa área que permita determinar si ciertamente existe petróleo y entonces comenzar la perforación, porque primero se hacen los estudios geoquímicos, gravimétricos, geofísicos, líneas sísmicas 2D y 3D, se analizan durante años o meses todos esos datos y se determina, allí hay señales firmes. Y después de esas señales firmes, dice, entonces ahí podemos hacer perforación. Pero se lleva ese proceso. Nosotros tenemos ya, van para 2 años de investigación y esa firma ha gastado más de $16 millones en ese proceso a la actualidad, en alrededor de 2 años. ¿Quién paga eso? Eso no, lo gasta la firma. La misma en firma. Base al contrato que tiene con el gobierno dominicano, la firma hace toda la inversión y después va a compartir de una manera suficiente los beneficios de hallarlo y de explotarlo. Entonces, ¿y si no haya? Ese estudio, ¿quién le paga? si no hay, perdió. Perdió. Eso fue una inversión, es el riesgo de la industria petrolera, que es muy riesgosa, de alto nivel tecnológico y muy difícil. Mire, yo estuve hace 2 semanas en Surinam, en un evento de altísimo nivel, porque era de carácter mundial, sobre industria de petróleo, los últimos hallazgos, etcétera, etcétera. Y ahí estaban las grandes compañías del mundo. Y hablaba con el jefe del proyecto de Surinam, de Tapsolí, que es la empresa estatal que coordina, que coordinó todo el trabajo, proceso de estudio. Digo, y le pregunto yo a Patrick, que se llama, ¿y qué tiempo le llevó? Dice, bueno, de investigación nos llevó 8 años. Pero nosotros estábamos organizando esto desde hace como 12 años. 8 años de investigación, de exploración, para decir, hay petróleo allí. Dice, es un proceso muy complejo y muy largo. Y encontraron. Y encontraron petróleo y todavía siguen explorando, pero encontraron petróleo. Ahora están montando toda la plataforma y los trabajos para la explotación de ese petróleo en Surinam. Pero en Guyana, que también hace un mes estuve en Guyana también, eso fue un proceso de años de investigación, de exploración. La industria petrolera no es tan sencilla y hay una característica que se presentó en ese evento. ¿Cuál fue? De que, fíjense que Guyana y Surinam, aunque típicamente decimos que son del Caribe, pero son territorios continentales. Esa es la realidad. Es decir, que tiene otras características, más aún, los ríos, que son un indicador importante, las dimensiones de los ríos, en largo y ancho que hay en Surinam y en Guyana, aquí ni soñarlo. Son ríos enormes y bien largos. Y por ahí, pues, se transitan históricamente muchos de los sedimentos que después vienen en petróleo. Correcto. Entonces, una de las características que se vio en Surinam, según los geólogos famosos que expusieron, es que en lo que se refiere ya aquí a la cuenca del Caribe, la geología del Caribe para esos fines tiende a ser bastante complicada para fines de investigación. Es verdad que aquí tenemos en Trinidad y Tobago, en Cuba hay un poco de petróleo, etcétera, pero todavía aquí en República Dominicana lo que hay es mucha necesidad de investigación. ¿Y usted sabe qué estamos haciendo? Para usted lanzar una licitación que concite en el interés de las grandes firmas y grandes empresas exploradoras, usted tiene que tener una caracterización básica de las posibilidades de petróleo ahí, porque si no el riesgo es muy elevado. ¿Y qué sucede? Que esa caracterización incluye estudio de línea sísmica 2D, que estamos en ese proceso. Lanzamos uno el año pasado con un presupuesto de 100 millones de pesos para hacer esos estudios y por ciertas razones tuvimos que aclarar de cierta y ahora la estamos lanzando de nuevo. Estamos en proceso de avanzado estudio geoquímico de las 5 cuencas de la República Dominicana que se presume puede haber petróleo. Azua, Enriquillo, Ocoa, San Pedro de Macorís, etc. También hemos montado 50 estaciones gravimétricas
que también en coordinación con el Centro de Estudios Geodésicos de Brasil. Los estudios geoquímicos lo está realizando una firma italiana que se llama Geolog. Y en Brasil lo está realizando una firma del Estado brasileño, los estudios gravimétricos, con los estudios gravimétricos caracterizando toda la isla, con los estudios geoquímicos caracterizando las cuencas terrestres principales y con los estudios de línea sísmica 2D, la República Dominicana tendrá una base de datos atractiva para que sea más atractiva para las empresas realizar las exploraciones. Ministro, la dama me dice que yo estoy entero, pero realmente se me olvidan algunas cosas. Hace unos meses yo estuve en Manzanillo, gentilmente invitado por el presidente Abinader como director del periódico. No recuerdo qué tiempo hace, pero se lanzó el proyecto energético Manzanillo. ¿Cómo va eso? Porque después he escuchado como unos ruiditos ahí. ¿Cómo va ese proyecto? Mira. Porque usted estaba allá. No, yo te vi a ti allá. A mí me pasó como el anuncio de Balaguer. Ya usted sí lo vi. No, usted también me vio a mí. Usted vio al presidente, a mí no me vio, pero yo lo vi a usted. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Y qué ruidito es que hay? No. Mira, en Manzanillo, cuando usted asistió, vio dos cosas. Vio el inicio de la construcción de una planta que está instalando allá un consorcio llamado Energía 2000. Es una planta de gas basada en gas natural de generación eléctrica de 414 megavatios y que ya hoy está en una fase relativamente avanzada de construcción. Se estiman los constructores que entre finales del próximo año y principio podría estar, el 25 podría estar en operación, pero algunos dicen que puede ser a finales del próximo año porque habían cosas que ya tenían contratadas de antes, ese 414. Pero también se anunció el inicio de la construcción del complejo termoeléctrico Manzanillo, que incluye 2 plantas adicionales basadas en gas natural y una terminal de gas. Es uno de los proyectos más extraordinarios de los últimos años del país. No solo porque adicionaría 800 nuevos megavatios de generación, sino porque construiría una infraestructura logística de recepción, almacenamiento y distribución de gas natural en la costa norte del país. Que el gas natural no solo sirve para generar electricidad, sino también tiene impactos industriales y es un atractivo esa terminal de gas para que en el futuro se puedan instalar otras plantas independientes. Bueno, pero va bien, no como que escuché yo por ahí como que cambiaron las reglas de juego. No, lo que sucedió, y eso se hizo público, lo que sucedió fue simple y llanamente que justo después de la licitación se produjo la guerra de Ucrania, hubo un impacto inflacionario extraordinario, sobre todo en los precios y las condiciones de negociaciones del gas natural, que es el combustible que abastecería esa planta. También hubo un impacto muy importante en los costos de una serie de materiales y de equipamiento para la instalación de la terminal y de las plantas, y entonces eso dificultó los acuerdos para los ajustes de la firma de contrato entre las empresas distribuidoras de electricidad y el consorcio. Pero ya eso se subsanó y sencillamente bueno, porque el chisme es que se cambiaron los términos de la licitación. Entonces dicen, bueno, si se cambiaron los términos, ¿por qué no convocaron a los perdedores? Es eso, allá me acordé. La información que dio la Superintendencia de Electricidad, que es la que ha manejado y ha revisado, y también el Consejo Unificado de la Distribuidora, es que los precios a que se firmaron el contrato siguen siendo apreciablemente inferiores al que llegó en segundo lugar y siguen siendo inferiores a los precios medios que se vende y se compra energía hoy en República Dominicana. En la que llegó en segundo lugar sigue todavía sin haber hecho ajuste, muy elevada en comparación a la que llegó en pero tal vez podría haber reformulado su propuesta, la que llegó en segundo lugar. No, lo que yo he escuchado es que ellos, si fuera el caso, lo que he escuchado, ellos tendrían que hacer los ajustes también, porque el impacto no fue para uno, para todos los constructores. Y hay cosas que cualquier empresa no controla. El que genera el gas
y el que es propietario del gas y te hace contrato para suplirte, tú como propietario de un proyecto no lo controlas. Ellos te dicen las condiciones y la situación del gas natural en los últimos años ha cambiado mucho, ha sido muy difícil. Ministro, tenemos que despedir la entrevista brevemente. Ayer nosotros consultamos la opinión y entrevistamos al consultor jurídico de la presidencia, Antoliano Peralta, quien señaló que ellos están trabajando en lo que han calificado internamente como la leycita. Eso es el lenguaje entre ellos, que son Leycita. Abogados. Y es una modificación de la ley de explotación y exploración de hidrocarburos. En esa propuesta de modificación, nos dijo Antoliano Peralta, estaría la posibilidad de que empresas públicas extranjeras puedan empezar a explorar y explotar hidrocarburos en República Dominicana. Yo le preguntaba a Antoliano Peralta si esa intención de legislar tiene que ver con alguna propuesta. Y él me comentó que algunos países amigos se han mostrado dispuestos. La pregunta directa para ustedes, si alguna empresa pública extranjera y de cuál país ha mostrado interés en explorar o explotar hidrocarburos en República Dominicana. Mira, el problema que tenemos nosotros es que la exploración de hidrocarburos y la eventual explotación cuando se encuentran, el problema que tenemos es que es un proceso de gran envergadura tecnológica. No toda empresa en República Dominicana, ni de cerca hay ninguna empresa que tenga la más mínima posibilidad de emprender por sí mismo ese proyecto. Ni el Estado, ni empresa privada. Por la naturaleza y envergadura de los equipamientos, los barcos y el know-how claro, científico, técnico, de geología, de petróleo que existe. Entonces, República Dominicana solo puede descubrir si existe, si tiene yacimiento. Solo lo puede hacer con asistencia de quienes tienen el capital para arriesgarse durante 10 años, gastando millones y millones de dólares a ver si encuentran. ¿Pero hay alguna oferta? Y entonces, en ese sentido, nosotros conocemos que hay grandes compañías privadas en el mercado internacional y estatales de naciones amigos, como en México, Pemex, como los colombianos, como Brasil, eso para hablar de América Latina, aparte de que hay otras naciones en el mundo árabe, África, Estados Unidos, etc. Y el gobierno dominicano quiere garantizarle, quiere conseguir, quiere que su país descubra y pueda explotar yacimientos de hidrocarburos que podían cambiar radicalmente las condiciones de vida de nuestro país. Y para esos fines, respetando la Constitución, que establece que el propietario de lo que se encuentre sigue siendo el Estado Dominicano, para esos fines, lo que se propone el gobierno es abrir las posibilidades de alianzas con empresas privadas y con empresas públicas de otras naciones que aportarían capitales y tecnología para la exploración y explotación. Y no quedarnos como estamos ahora, que aun cuando hayan corporaciones o empresas mexicanas, colombianas o de otras naciones que quieren ayudar al Estado, tenemos que decirle que no, porque hay una ley de un año muy atrás, de los años 50, que dice que no, que después en ese tiempo se tenía una visión muy romántica del tema del hidrocarburo. Entonces ese es el propósito, pero sigue siendo nacional. Yo he escuchado a algunos que dicen, primero hay que nacionalizarlo. No hay que nacionalizarlo, es nacional. Los hidrocarburos que aparezcan en el subsuelo son del Estado Dominicano. Son del Estado Dominicano, no renunciamos a ellos. En segundo lugar, cualquier contrato o acuerdo que se llegue con alguien tiene que ser pasado en el Congreso, discutido en el Congreso con participación de toda la fuerza. Siempre y cuando no sea PDVSA, con cualquier estado se puede aceptar Yulisa, colaboración. Gracias por el acápite. Bueno, dice Catherine que muchas gracias. Gracias por el acápite. Gracias, ministro. Le despedimos hoy, lo recibimos nuevamente más adelante para seguir hablando de hidrocarburos, porque parece que eso. A mí me preocupa la tranquilidad de Nelson en esta entrevista. Hoy lo preocupa. Como que dijo más de lo que dijo. No, pero yo tenía unos tuits de Tony Isa por ahí con la Superintendencia de Electricidad, un tema candente. Él dice que van a llevar la catástrofe a Abinader, le advirtió. Pero esos discursos catastrofistas son viejos, desde que llegamos nosotros. Eso de la izquierda. Desde que nosotros llegamos al gobierno, están diciendo que se hundirá tal cosa, se hundirá lo otro. Pero usted conoce esos tuits de Tony Isa, ¿verdad? Y conozco también a veces ese corte exagerado. Gracias, Antonio Almonte. Se lo advirtió a Abinader, lo van a llevar al fracaso ustedes. Ministro de Energía y Minas. Gracias, ministro.